Saludos, mi nombre es Diana Sofía Jaramillo Martínez, estudiante de 10º semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la licenciatura en Educación Infantil. El día de hoy vamos a profundizar un poco en el tema de la psicología educativa, un camino para comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, para adentrarnos un poquito más en este tema, vamos a hacer un estudio de caso, en esta vez del grupo 11.1. Es un grupo que presenta dificultades en su comportamiento y en sus relaciones personales. Es un grupo en el que los docentes entran a dar una clase y no coinciden y no permiten que se desarrollen de manera adecuada, puesto que los estudiantes se paran de sus puestos, golpean a sus demás compañeros e incluso utilizan términos despectivos y hacen burlas, generando una separación o una división en subgrupos que imposibilita el buen desarrollo de estas actividades. Esta situación se ha tornado un poco tensa, pues los docentes también manifiestan que es imposible dar una clase con ellos porque existen este tipo de dificultades y estas subdivisiones. Los estudiantes, por su lado, manifiestan que las metodologías utilizadas por los docentes son nefastas y un poco antiguas, y esto genera que ellos se distraigan y que no presten pues la atención necesaria para y con las actividades que se tienen que ejecutar. Los estudiantes manifiestan que ese tipo de metodologías lo que hacen es aburrirlos a ellos en clase, y por esto, al mismo tiempo, los maestros se preocupan y los directivos docentes se preocupan por el rendimiento académico de los estudiantes, dado que muy pronto van a presentar las pruebas de estado donde se van a medir las percepciones y conocimientos que poseen, y pues tienen temor a que estos sean muy bajos dado su rendimiento académico. Aquí nos vamos a adentrar un poco en las funciones y los aportes que ha hecho la psicología educativa en este campo. Por ejemplo, reconocer y realizar esos aportes teóricos y técnicos que posibilitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En los ambientes escolares, desde esos procesos, de esos desarrollos de la integralidad del ser humano, desplegando acciones para la prevención y utilización de estas actividades que permitan o que disminuyan estos problemas educativos, al mismo tiempo que se forman las familias en una comprensión y en un trabajo mancomunado. Bueno, con el propósito de brindar ese marco referencial y las características de cada uno y los roles de los integrantes de este caso de estudio, se han trabajado ciertas hipótesis acerca del rendimiento, de las situaciones que se presentan en este grupo y de cómo se podría mejorar con posibles soluciones y teniendo en cuenta los aportes de la psicología educativa. Encontramos que se debe considerar la diversidad y la inclusión no solamente desde el campo de las necesidades educativas especiales, sino desde las consideraciones generales de que todos tenemos una percepción distinta, de que podemos encontrar formas diferentes de hacer las cosas y que debemos llegar y saber articularlas dentro de nuestra aula. Asimismo, crear una capacitación para los docentes y directivos que les permita y les posibilite a ellos tener un dominio disciplinar, que los estudiantes no se sientan en el limbo cuando se está dando una clase, porque se saben cuáles son los contenidos y las actividades que vamos a realizar. Esto les permite a ellos no tener ese tiempo libre para disfrutarlo en otro tipo de actividades, sino que la clase tenga una intencionalidad clara y se pueda desarrollar conforme lo establecido. Permita la actualización de sus saberes y de ese dominio disciplinar, que permita comprender las características diversas que poseemos en el aula, con una caracterización plena de cada una de sus posibilidades, de sus metodologías de aprendizaje, que sean flexibles y que sean entabladas desde el amor y desde el humanismo, desde una característica humanista, que les permita a ellos sentirse cercanos a su maestro, no simplemente como un conocedor completo del aprendizaje y que ellos sean unos receptores, sino que actualmente debemos considerar la educación humanista como uno de los principios más cercanos a ellos. Valoren esos estilos de aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma forma y al mismo ritmo. También comprender que todas estas características que poseemos dentro de un salón de clase los hacen únicos e irrepetibles. En este propósito se han fundamentado las estrategias que vamos a mencionar con el objetivo de mejorar esta calidad formativa, que los procesos sean realmente significativos y que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente dentro de su salón de clase. Bueno, dentro de las estrategias que he elaborado, dentro de la hipótesis que hemos creado, destacamos
como primero la capacitación docente. ¿Con qué objetivo? Con que los maestros actualicen sus saberes, sus conocimientos acerca de las metodologías que podemos utilizar, de los enfoques que podemos utilizar para trabajar con los estudiantes, no solamente como conocedores únicos de los saberes, sino también como pares, como constructores de ellos, como ayudantes, fortalecedores y permitidores de sus saberes y de sus experiencias. Esto con el objetivo de crear una articulación y que los estudiantes se conciban como formadores principales de sus conocimientos y sus saberes. La segunda estrategia es fijar unos límites claros, en este caso fundamentadas desde el manual de convivencia, desde cuáles son esas cosas que se les permiten y cuáles son esos comportamientos inesperados desde el rol de los docentes, de los directivos y juntos como comunidad educativa. La tercera estrategia es recompensar los comportamientos buenos. ¿Por qué recompensar? Porque tenemos que reconocer aquellas cosas que les han costado a ellos algo y que han logrado realizarlas. Tenemos que reconocer desde nuestra emocionalidad, desde el ser humano, que no solamente venimos aquí a memorizar, que venimos a aprender a verdaderamente educarnos y formarnos para salir a una sociedad cambiante como la de hoy. La cuarta estrategia se fundamenta en escuchar y valorar, en no concebirnos simplemente como un formador que lo sé todo, sino como aquella persona que facilita, que promueve, que proporciona las herramientas necesarias para que ellos se sientan escuchados y valorar realmente sus aportes, porque son ellos los principales constructores de sus saberes. Nosotros, los formadores, nos convertimos en unos facilitadores de su proceso. La quinta estrategia se basa en fomentar esas habilidades colaborativas, en sacarlos a ellos de su zona de confort, de sus subgrupos, con el objetivo de que roten entre ellos, de que aprendan de los demás, de que entiendan que si no fuéramos diferentes, no tuviéramos un pensamiento distinto, no sería un mundo como el que realmente nosotros tenemos y concebimos actualmente. Las habilidades colaborativas nos permiten a nosotros identificar cuáles son esos subgrupos y por qué se han dividido de esa forma, entendiendo cada uno de sus percepciones y haciéndoles a ellos, permitiéndoles a ellos que comprendan cada uno de los diferentes mundos, porque es la única forma que vamos a encontrar nosotros de comprometerlos a ellos con la formación social, de que entiendan que muy pronto van a salir a un contexto totalmente distinto en el que ese tipo de munditos que han formado se van a terminar. Por último, nuestra principal facilitadora, y yo creo que la más objetiva de todas, es la disciplina positiva. ¿Por qué la disciplina positiva? Porque nos permite crear un acercamiento emocional hacia nuestros estudiantes, nos permite entender y comprender desde cada uno de sus procesos de desarrollo, desde cada una de sus etapas cognitivas, desde cada uno de sus funcionamientos, realmente el porqué de su comportamiento y llevarlos a ellos hacia un camino considerando el amor, la felicidad y la diversidad como la primer característica de nuestra vida. Mientras impartimos aquí o mientras permitimos que ellos creen esos vínculos afectivos y esas emocionalidades propias de sus etapas del desarrollo. Bueno, las estrategias aquí antes mencionadas han sido creadas desde los aportes teóricos y técnicos, desde el trabajo con la familia, de la corresponsabilidad, como lo menciona la Ley 1098, cuando hablamos de que no solamente la escuela educa, de que la primera formación que necesitan los niños, niñas y adolescentes es en casa. También consideramos el trabajo articulado con otras instituciones, con otros facilitadores, que permitan la creación y la generación de estas habilidades, de estas dinámicas participativas, de esas características que utilicen, que provean y que se trabajen articuladamente con el objetivo pues, de desarrollar una integralidad de nuestros niños. Mejorando de esta forma el rendimiento académico, el compromiso disciplinar y la formación integral de los niños y niñas o adolescentes del grupo 11.